¿Cuánto necesita trabajar una persona para ganar su primer trillón? Hace unos días ocurrió algo que para algunos medios económicos fue presentado como el gran triunfo de la humanidad. Según Reuters y Forbes, tras la salida bursátil de SpaceX, Elon Musk se convirtió oficialmente en el primer trillonario de la historia moderna, en realidad de la historia. Su participación del 38% en la compañía, valorada en $765 mil millones, sumada a su más del 10% en Tesla, lo han llevado a superar el PIB anual de numerosos países. Pero para entenderlo, detengámonos un momento en esta cifra. 1.000.000 de millones. Una gran cantidad, descomunal, que resulta casi imposible imaginarla. Si una persona gastara $1.000 millones diarios, tardaría casi 3.000 años en consumir una fortuna semejante. Pero no nos dejemos deslumbrar por los ceros, porque lo que estamos presenciando no es el triunfo del mérito ni el premio al genio emprendedor de Musk. Lo que estamos viendo es la coronación de un nuevo orden económico que el economista griego Yanis Varoufakis ha llamado tecnofeudalismo. Un sistema donde el capitalismo, tal como lo conocimos, está dejando de existir. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo funciona este nuevo feudalismo? ¿Qué significa? Bueno, el académico lo explica con claridad. Durante la pandemia, con millones de personas encerradas en sus casas, trabajando y comprando en línea, las grandes empresas tecnológicas se volvieron omnipresentes y todopoderosas. Armados con cantidades colosales de datos personales, gigantes como Facebook, Google, Amazon, X, lograron lo que antes era impensable: conocer mejor a sus usuarios, mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Ya no se contentan con detectar patrones de comportamiento, comenzaron a anticiparlos, explotarlos y moldearlos. El resultado es que el capitalismo industrial, ese que conocemos, donde un obrero u obrera van a la fábrica a trabajar día tras día, ha sido reemplazado por un sistema donde los beneficios se han ido sustituyendo por su predecesor feudal, la renta. Y ustedes se preguntarán, ¿una renta a quién? Si tú no rentas más que a tu casero en la casa, ¿no? Bueno, hablamos de una renta que debes pagar para acceder a esta nube, a los datos, a los algoritmos y a todo lo que día a día ves al despertar y antes de dormir. Las usuarias y los usuarios dejamos de ser consumidores para convertirnos en siervos digitales en los dominios de las plataformas. Nuestros datos son apropiados, analizados y monetizados sin compensación alguna. Pero no nos engañemos, este sistema no nació solo con Musk. Es la culminación de un proceso histórico donde la acumulación de la riqueza siempre ha tenido más que ver con la herencia, el monopolio, el clientelismo y que no son con el mérito individual. Es decir, hay gente que nace rica y que va a morir rica. Según el informe sobre la desigualdad global de 2026 coordinado por Thomas Piketty, el 0.001 más rico alberga alrededor de 56.000 personas, tiene 3 veces más riqueza que toda la mitad de la población mundial. El 1% más rico concreta el 23.9% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6.7%. Y la aceleración es vertiginosa. Oxfam, en su informe contra el imperio de los más ricos presentado en Davos este año, en 2026, documenta que en 2025 la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios en todo el mundo creció más de un 16%, 3 veces más rápido que el promedio anual de los 5 años anteriores, alcanzando un máximo histórico de $18.3 billones. Desde 2020, esta riqueza combinada ha crecido un 81%. Mientras que 1 de 4 personas no tiene suficiente dinero para comer y casi la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza. Casualmente, el aumento de la concentración de esta extrema riqueza en el mundo coincide con el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, una administración que, según Oxfam, favorece los intereses de los más ricos. Redujo el impuesto, bloqueó avances de cooperación fiscal internacional, revirtió esfuerzos contra el poder monopólico y empujó el valor de las acciones ligadas a la inteligencia artificial. El gobierno de Trump constituye una clara señal de alerta de hasta dónde se puede llegar al poder que ejercen los más ricos. Y esta receta nos suena familiar en América Latina y el Caribe, ¿no? Con todos los gobiernos que llegaron con las medidas políticas económicas de derecha que están haciendo básicamente la misma receta. Pero vayamos al ejemplo más emblemático. El propio Musk es su fortuna el resultado de su inteligencia y su trabajo.
Es decir, él se sienta en la oficina a trabajar más de 12 horas, va en el transporte público más de 3 horas para llegar a trabajo a tiempo, duerme 4 horas al día, o en realidad tiene que ver con el patrimonio y la herencia. Veamos los números. Su patrimonio era de 195 mil millones de dólares en 2024 y ascendió a 342 mil millones en 2025, lo que superó el billón de dólares gracias al impulso de SpaceX en 2026. Su salto al trillón de dólares no vino a inventar un nuevo producto, sino de mayor oferta pública iniciada. Iniciar en la historia una empresa, por cierto, que no es rentable en términos tradicionales. Su valoración se basa en la expectativa de sus ganancias futuras, es decir, algo que en este momento ni siquiera existe. Y aquí viene lo más grave. Ese poder sin precedentes no se queda en los balances. Los 1.000 millonarios tienen 4.000 veces más probabilidad de ocupar un cargo político que la gente corriente. Y Musk ha dado cientos de millones de dólares a la campaña de reelección de Donald Trump. Dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde se recortó drásticamente el gasto público. Sus decisiones no son solo económicas, son poder político sin rendición de cuentas. Y esto no es nuevo. La historia está llena de varones ladrones que construyeron sus imperios sobre monopolios y privilegios. El rico, a veces o casi siempre, nace rico. Por ejemplo, Rockefeller creó la primera corporación monopólica de Estados Unidos en base al Standard Oil, controlando el mercado de petróleo a finales del siglo XIX, mediante medidas prácticas y depredadoras, que además se constituyó como una de las potencias que extraía toda esta materia prima de los países de América Latina. Por su parte, Andrew Carnegie, el magnate del acero, construyó su fortuna sobre privilegios en el terreno, los portes y las tarifas. Ambos, como Musk, entendieron algo fundamental. La riqueza no se crea compitiendo como nos hicieron creer. Es decir, eso del libre mercado o poniéndote la camiseta, en realidad no funciona. Se crea monopolizando. Hoy los nuevos señores feudales no solo controlan tierras, controlan la nube, controlan los algoritmos, controlan los datos de miles y millones de personas y lo hacen desde plataformas que han erosionado las bases del capitalismo clásico. Como señala Varoufakis, la economía ya no se rige por las leyes del mercado, sino por la extracción de rentas digitales. Y nosotros, los usuarios y las usuarias, somos los siervos que pagamos esas rentas con nuestros datos, nuestra atención y nuestra privacidad. El mito del mérito es el pegamento que sostiene este sistema. Nos dicen que si trabajamos duro podemos ser como ellos, pero los datos demuestran lo contrario. En América Latina y el Caribe, el 65% del patrimonio de los 1.000 millonarios están en sectores estratégicos como las finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía. No es mérito, es control de los recursos clave. La región se registra hoy en un récord de 109.000 millonarios con una riqueza conjunta que casi es equivalente al PIB combinado de Chile y Perú. Desde el año 2000, esta riqueza ha aumentado en un sorprendente 443%. Entonces, la pregunta no es si Musk es un genio o un gran empresario. La pregunta es, ¿por qué continuamos permitiendo que una sola persona acumule una riqueza equivalente al PIB de Suiza o Polonia o muchos países que podrían juntar ese dinero? ¿Por qué aceptamos que el poder económico se convierta en poder político sin control? ¿Por qué seguimos creyendo en el mito del mérito cuando la evidencia nos grita lo contrario? El tecnofeudalismo no es inevitable, pero para desmontarlo primero tenemos que desmontar el relato. Tenemos que dejar de celebrar a los multimillonarios como héroes porque no lo son. En realidad, son el por qué una persona debe trabajar más de 12 horas diarias durante el resto de su vida. Y entre los compromisos que tenemos es recordar una vieja frase del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la importancia de separar el poder político del poder económico.